Señor doctor Modesto Montoya, señor doctor Hipólito Rodríguez Casavilta, señor licenciado Pablo Córdoba, señor licenciado Gustavo Balvin Hurtado, que nos ha congregado en esta noche, que esperamos sea inolvidable. Señores invitados, tengan ustedes muy buenas noches. Es para mí un grato honor iniciar esta ceremonia en la que seremos testigos de la presentación del libro y documental El primer vuelo del cóndor, una experiencia educativa a seguir, cuyo autor es Gustavo Balvin Hurtado. En mi calidad de directora de la Biblioteca Central de la Universidad Ricardo Palma y como escritora al fin, siempre la entrega de un libro es un motivo de celebración. Justo en estos tiempos en que la era tecnológica, el internet y las redes sociales nos abruman y colman nuestro espacio y nuestro tiempo. En las últimas épocas se ha pensado y se sigue pensando que el libro será desplazado por todo lo virtual. Incluso ahora vemos cómo abundan los libros electrónicos, las bases de datos y otros dispositivos de soporte virtual. Sin embargo, el libro siempre estará vigente. Y más aún en este caso en el que tiene como uno de sus principales objetivos compartir una experiencia didáctica. Permítame desde ya expresar mis cálidas felicitaciones al licenciado Gustavo Balvin Hurtado por la maravillosa idea de plasmar en un libro y un documental una experiencia didáctica que lleva un título por demás poético. Se sabe que por la ignorancia se desciende a la servidumbre y por la educación se asciende a la libertad. Y es precisamente eso lo que busca esta emblemática ave del Perú, que es el cóndor, levantar el vuelo e ir en búsqueda de la libertad. Pero no seré yo quien hable de la obra, sino más bien tendremos aquí a varios especialistas. El primero, el que me da bastante placer presentar, porque yo lo he escuchado mucho, posiblemente no se acuerda de mí, desde que estaba en Concitec, al doctor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta. Diré una breve reseña de su hoja de vida, que no es hoja de vida, son varios tomos de vida, y no podría leerlo todo en esta noche. Él es oriundo de Otusco, La Libertad, magíster en Ciencias Físicas de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Tiene diploma de estudios especializados en física nuclear, doctor de tercer ciclo en física nuclear y de partículas, doctor en estado en Ciencias Físicas de la Universidad de París, 11, Francia. Es investigador del Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, destacado por el IPEN desde el 1 de septiembre del 2009 al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico para participar en la elaboración del Plan Bicentenario en el área de Ciencia y Tecnología. Actualmente es profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Enseña física de las radiaciones en la maestría en física médica. Entre 1971 y 1975 en Lima enseñó en la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, entre otras instituciones. Su experiencia de investigación es vasta. Investigaciones sobre relatividad en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, investigaciones en física nuclear y aplicaciones en la Comisión de Energía Atómica, investigación invitado en GSAI, Alemania, investigador invitado por el Centro Nacional de Recherche Scientifique, asignado al Institut de Physique Nucléaire en Francia, investigador invitado en el Carnegie Mellon Institute, Pittsburgh, Estados Unidos de América. Ha asesorado trabajos de tesis de licenciatura y magíster en Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias de la UNI. Tiene aproximadamente unos 80 trabajos científicos sobre física nuclear y aplicaciones en revistas especializadas internacionales. Ha desempeñado cargos de diversos niveles en el IPEN, siendo su presidente en el periodo 2001-2006. Ha sido miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC, del 2001 al 2005. Fue miembro de la Comisión de Investigación de la Facultad de Ciencias de la UNI
y miembro del Comité de Doctorado en Física de la Facultad de Ciencias de la UNI también. Promovió la relación entre el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la Universidad Nacional de Ingeniería y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, estrechando así la colaboración interinstitucional y logró la creación de la maestría en Física Médica. Fue representante del Perú en el proyecto de Maestría Regional en Física Médica organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Fundó en 1992 el Centro de Preparación para la Ciencia y la Tecnología. Logró la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Física de la UNI, de la cual fue su primer director. Es miembro de muchas instituciones de prestigio nacionales y extranjeras, entre ellas el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia, la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, y ha sido presidente de la Academia Nuclear del Perú. Ha participado en numerosos seminarios y conferencias, entre ellos en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, así como ha publicado numerosos libros. También ha sido el Dr. Montoya condecorado en el grado de Gran Oficial, la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, otorgada por la Presidencia de la República en el año 2004. Me gustaría seguir hablando de él, pero voy a cederle la palabra para que nos diga sus comentarios sobre este libro, Mi primer vuelo del cóndor. Con estos, sí, muchas gracias. Bueno, al escuchar lo que leía mi amiga, me hacía sentir cada vez más viejo. Efectivamente, pero al mismo tiempo, al leer el libro del doctor Gustavo Valdí, me ha hecho rejuvenecer en realidad, porque hacer un comentario sobre este libro podría decir, en cierta manera, tal vez esto pueda ser un poco modesto, o no sé, pero es la realidad. Me ha hecho revivir mi infancia, mi vida de colegio. Porque la experiencia que describe en el libro, que ha sido planificada, pensada, incluso con apoyo norteamericano, de la tecnología norteamericana, en una forma no programada, la viví yo. Digo no programada porque no estaba el doctor Balbín en esa época. Si hubiera estado allí, él se hubiera encargado de hacerla mucho más eficiente. ¿Por qué digo que la viví? Porque en primer lugar nací en un pueblito de agricultores, Salpo, La Libertad, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, y en este lugar tuve el primer contacto con la ciencia, a decir verdad. Porque la ciencia, de acuerdo a la definición que se da incluso en la Real Academia de la Lengua Española, dice que es comprender las cosas, formalizarlas, darles una estructura, encontrar principios que expliquen, o que no expliquen, o que describan, digamos, los fenómenos y los procesos. Y a esa edad, bueno, a partir de los 8 años que regresé a mi pueblito con mi madre, mi abuelo se encargó de mostrarme y hacerme sorprender de lo que había en la naturaleza. Y en la naturaleza, a decir verdad, es un gran laboratorio. ¿No se escucha? Voy a tomar entonces el texto. La naturaleza entonces es un gran laboratorio. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, para un niño campesino, como el que habla, vi nacer a las ovejas, a los terneros, a los potros, todos los animales que hay en el campo. Y también, obviamente, vi cómo se hacían a esos
pequeños animales, todo el proceso, desde la procreación hasta el nacimiento, verlos salir tembleques por el frío y finalmente pues bellos potros, bellos terneros que me encantaba verlos, ¿no? Pero al mismo tiempo el proceso de la agricultura, mi abuelo agricultor, descendiente de la cultura chimú, no solamente un simple descendiente, sino sus terrenos estaban en el centro mismo de las huacas de uno de los 4 centros culturales de los chimús, que es budista. Entonces él, sospecho que era un heredero de la sabiduría chimú. Si sus terrenos estaban en la huaca de esa cultura, significaba que él también era heredero de la cultura, no solamente de lo material. Él se encargó de mostrarme también el proceso de los vegetales, desde la siembra y cortar la hierba mala y verlo crecer, cuidarlo, hasta cosecharlo, usar la paja al aire para que se vaya y quede solamente el trigo. Es decir, todos esos procesos que son procesos científicos. Los conocí a esa edad para mi maravilla personal. Bueno, pero eso es ciencia, ver cómo suceden las cosas. Sin embargo, mi abuelo se encargó también de enseñarme cosas extraordinarias. Él siempre me decía que lo más bello en la vida es encontrar cosas sorprendentes. Y lo más sorprendente que él encontraba, me lo mostraba y efectivamente. Sabría decir también que lo nuevo, lo que es diferente al resto, llama la atención y eso incentiva a los niños a pensar. Él me enseñó, por ejemplo, en una oportunidad un rayo negro que cruzaba el cielo. Le llamaba el rayo de la oscuridad. Yo conocía el rayo de luz, pero no un rayo de oscuridad. Y me quedé sorprendido, fascinado al ver ese cielo tan hermoso que hay en la sierra, un rayo negro que atravesaba el cielo. Yo pensé que era un milagro porque el cura se encargaba de decirme que había cosas milagrosas, pero no, él me explicó que no era eso, era un fenómeno físico. Y luego dejé mi pueblo y busqué siempre esa oportunidad de ver algo similar a ese fenómeno. Y lo vi, ¿no? No sé si aquí hay internet, les puedo mostrar, si vi ese fenómeno en Chimbote, será otra oportunidad. Un fenómeno extraordinario. Se ve a un Cristo, una estatua de Cristo en Chimbote, enorme, mirando hacia arriba con los brazos abiertos, y encima, más arriba, hay una cruz, y de la cruz sale un rayo negro hacia el cielo. Es como si que Jesús estuviera lanzando un mensaje a Dios. Físico, ahí está la foto, no es un invento. Y la gente pensaba que es un milagro, y no, eso lo conocí a los 8 años, mi abuelo me mostró, se llama rayo de oscuridad. En otras oportunidades contaré esa anécdota que tiene explicación científica. Pero el libro del doctor Balbín no me hace recordar completamente eso, es parte cierto, porque los niños que nos describen sus experiencias tienen que ver con el campo, con el agua, con el río, con la agricultura, con el suelo, ¿no es cierto? Entonces me hace revivir por eso, pero digamos que la experiencia con mi abuelo fue mucho más amplia porque todos los procesos inmensos, ¿no es cierto? Y no fue planificado por nadie quería que yo fuera científico, simplemente fue natural. Y después viene la parte tecnológica. Resulta que un pueblo pobre, extrema pobreza, no tiene absolutamente nada, tiene que hacer los trabajos manuales. ¿Qué cosa va a hacer de trabajos manuales si no puede ir a Bon a comprar cosas? Ni siquiera tenía tizas, no había tizas. Nosotros teníamos que ir al campo a buscar material para hacer tizas. Entonces ya es una exploración científica, tecnológica. Me acuerdo que entrábamos a las minas, a una mina le llamábamos allá tierra blanca, una cosa, un barro oscuro, gris, que cuando el profesor me dijo que eso era para hacer tizas, yo no le creía, pues como hacer esto es gris, oscuro. Pero cuando se secaba, se convertía en tiza. Y nosotros hacíamos tizas redonditas, bolitas, o sea que nuestras tizas eran esferitas, escribíamos con esferas, cosa maravillosa. En fin,
Y de repente viene la barrera de la riqueza, ¿no? Ya no había secundaria en ese pueblo, ¿no? Y entonces tuve que ir a Chimbote, me llevaron a Chimbote. Y ahí viene el fenómeno, ya el proceso que se parece más a lo que describe el libro. ¿Por qué? Porque mi padre tuvo una idea basada en su economía, porque mi padre no era descendiente de mi abuelo, era mi madre la descendiente del abuelo, tenía sus terrenos. Mi padre era un judío errante, Montoya, venía de Sendendín, los ancestros, que pasaban solamente una generación, luego desaparecían. Él se llevó a mi madre a Chimbote, y en Chimbote tuvo que trabajar, como toda la gente que no tiene terrenos, y él dijo, mi hijo tiene que trabajar lo más pronto posible para no tener que estar en él. Entonces obviamente tenía 11 años, me puso en un colegio técnico, en el Instituto Industrial número 36, ahora se llama Politécnico Nacional del Salto. ¿Qué cosa había allí? Los instrumentos de electricidad, medir la corriente, el voltaje, la resistencia, la impedancia, etcétera, etcétera. O sea que por eso que digo que el libro me hace revivir esos tiempos, porque ahí justamente nacía mi interés por la ciencia tecnológica, tecnología misma, no la naturaleza que salió arriba, era la parte complementaria. Pero como he tenido demasiada suerte tal vez en mi vida, mi padre consiguió trabajo de ebanista, él tenía su fábrica, él llamaba fábrica de instrumentos de cuerda, le dieron trabajo en CIDER Perú, que era en ese momento, SOGESA, la planta industrial más importante del Perú y seguramente una de las más importantes de América Latina. Allí trabajaba mi padre y él trabajaba pues en turnos. Cuando le tocaba de 5 de la mañana a 1 de la tarde, yo tenía que ir a dejarle el desayuno a las 9 de la mañana. Entonces yo, 11 años, 12 años, atravesaba esa tremenda planta industrial y me quedaba todo maravillado de ver la tecnología. Lo primero que me fascinó fue la primera vez que vi cómo un electroimán jalaba la chatarra y la jalaba hacia arriba y la grúa, el empresario después lo dejaba caer, parecía mágico. Tomé un fierro que había quedado en el suelo y sentí que estaba imantado y lo llevé a mi casa y con ese fierro imantado me pasé jugando una semana con la arena porque salía la limadura de hierro, todos los fenómenos que veo en el libro. Por eso digo que no era por falsa modestia, estaba leyendo mi vida en ese librito que he escrito por Berlín. Ahora bien, lo más interesante de esta experiencia es que, siendo de este instituto tecnológico, y aparentemente no era muy mal alumno, porque al momento de hacer las prácticas, el profesor me destinó a esta planta siderúrgica para hacer mis prácticas de técnico, de electricista. Entonces yo llego al más grande taller de electricidad del Perú, porque ese taller se dedicaba a dar la asistencia eléctrica a la planta siderúrgica del Perú y a otros lugares aledaños, pues a Vallanca y a tantos otros sitios. Entonces me acuerdo que hasta ahora, el jefe del taller me mira con añitos, menudo, arriba abajo, y me dice, ¿tú quieres ser técnico? Parece me ha puesto en el Instituto Tecnológico, en especialidad de electricidad. Dice, tú ves allá al fondo, en esa esquina, son desechos del taller. Había alambre, latones, una serie de cositas. Si tú quieres ser técnico, me vas a hacer un transformador que tenga un ingreso al primario de 220 voltios y que salga el secundario los voltajes de 3, 6, 9, 12 y 24 voltios. Le digo, ¿y eso cómo se hace? Es tu problema. Ahí está la biblioteca, aprende qué cosa es el campo magnético, la impedancia, etcétera, la línea de fuerza, etcétera, etcétera, y tú terminas de hacer tu transformador, bien, con su terminado, todo, entonces hay que calcular el número de pilas, el número
del alambre, el tamaño del núcleo, cortar milatones decente, o sea, de A a Z, cortar milatones, juntarlos, colocar las espiras, ponerles barniz, colocarlos en el horno para que se secaran el barniz y eso que es lindo, el acabado, su base, pues aislante, su caja allí, de metal, hacerle el pintado al grupo yo mismo, todo completo. Entonces, cuando terminé ese instrumento, tuve que probar con los instrumentos, comprobar que los cálculos estaban perfectos o correctos, y estaban, qué gran emoción que uno haya hecho algo que coincidía con la teoría. Llevaba, y encima me dijeron que podía llevarlo a mi casa, me sentí que era un genio, ¿no? Llegaba a mi casa cogiendo el telefonador que era grande, y mis amigos míos, todos miraban, ¿qué llevas ahí? Y les expliqué que era pues el voltaje, que era, son las líneas de fuerza, cómo era la inducción, la corriente eléctrica, la corriente además que era alterna, 60 ciclos por segundo. Los muchachos me miraban asombrados, ¿no? Yo me sentía obviamente casi genio, ¿no? Imagínense a la edad de 11, 12 años que ocurrían esas cosas en un taller de electricidad, todo eso fenomenal. O sea, lo que se describe en el libro es, estos chicos han tenido la enorme suerte de contar con una experiencia que yo la tuve. Tal vez yo tuve más suerte porque fue diseñado, pero es el camino que tiene que seguir todo aquel niño que quiera ser científico. Nosotros hemos creado un centro para hacer vivir las experiencias de uno en niños, pero ya fueron programadas, y al hacerlo hemos tenido resultados sorprendentes. Nuestros niños que comenzaron con nosotros a los 6 años hoy están en el mundo entero, a los 19 años ganando ya sueldo de científicos en países extranjeros. Sus padres están felices porque ya no tienen que pagar nada, al contrario, les manda propina. Un joven de 19 años ganan como científicos. Todo eso porque fueron preparados desde niños en ciencia, tecnología, con instrumentos, ya no solamente con resistencias y voltímetros como en mi época, sino con electrónica digital, es decir, ya con las experiencias modernas que estamos viendo también en el libro. De modo que para mí este es un libro, de cierta manera, que describe la vida de uno, que es una vida que lleva indefectiblemente a ser científico, ¿no? Porque cuando uno tiene esa experiencia no le queda otra alternativa que ser científico, porque no se ve cómo podría ser de otra manera. Creo que por eso yo felicito al autor y a las personas que colaboran con él. Creo que el doctor Balbín tiene en sus manos el destino de muchos niños, que si sigue con esa tarea de difusión de la ciencia y tecnología, realmente el Perú le va a estar muy agradecido, porque este es el mundo de la ciencia y la tecnología, y la tecnología, curiosamente, en el mundo está muy demandada. Obama dice que le falta 300.000 científicos e ingenieros y se los va a llevar de países que no los necesitan, como si estuviera hablando del Perú. No le valoramos, ellos lo valoran mucho y acá no lo valoramos. Eso sí tiene que cambiar. Creo que todos nosotros debemos hacer lo necesario para que ello cambie. Permítanme contarle una anécdota, no mía, sino de un colega científico que nos enseñaba en la UNI de San Marcos hace mucho tiempo. Una miseria, como todos los profesores universitarios de universidades estatales. De repente lo invitan al CERN, a este laboratorio donde hacen el experimento del siglo. Pues, con sus ahorros compra su pasaje y se va, pues en el avión se encuentra con un boliviano, sus amigos,
a propósito, él buscó ser amigo del boliviano, porque luego le dijo, mira hermano, te agradeceré si me prestas $50 para pagar mi pasaje del aeropuerto al hotel, porque no tengo los ahorros, no solamente para el pasaje, y voy a ganar bien, te voy a pagar a fin de mes. El boliviano dijo sencillamente que tenía un contrato de trabajo, ¿no prestó? Llegan al aeropuerto de Ginebra, bajan, salen, y de repente viene una limusina que esperaba al peruano. Viene el señor bien vestido, doctor, si voy a estar en la limusina, lo vamos a llevar al hotel. El boliviano pensó que se estaba burlando de él, que era un potentado. Si no, le dice, yo solamente soy un científico, ¿no? Y es la manera como, digamos, tratan allá en Europa y en el hemisferio norte a los científicos. Yo mismo he tenido ese trato allá y yo mismo me he quedado admirado de cómo es que hay una forma tan fina de tratar a los científicos, de tal manera que ellos terminan quedándose, porque este científico del que hablo se quedó, pues, porque cuando regresaba aquí simplemente era como si no existiera. Allá no solamente existe, sino que le dan una buena existencia. En fin, eso muestra pues que los niños que están preparándose con estos métodos seguramente más tarde van a tener una buena vida, no solamente material, sino van a gozar de lo que desde pequeños aprendieron, es decir, hacer ciencia y tecnología. Felicito nuevamente al doctor Bardín por esta buena obra que seguramente será reconocida por el país, que tanto necesita de científicos. Por mi lado, desafortunadamente, tengo que retirarme. El doctor Rodolfo Salas me había invitado hace ya buen tiempo al Museo de Historia Natural a la misma hora, 6:30, estoy en retraso, porque va a presentar un descubrimiento increíble que ha ocurrido hace no sé cuántos millones de años, el famoso Leviatán. Es un tremendo ser marino que tomaba bocaditos de ballenas, o sea, las ballenas se las comía como bocaditos, una cosa gigantesca, y me ha invitado y francamente no puedo hablar. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Muy bien, agradecemos mucho las palabras del doctor Modesto Montoya, que como